guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, el capítulo 1. Tengo dos advertencias que hacerles. Una, vamos a ocupar la Biblia. Dos, vamos a ocupar el cerebro. Ya no dijeron amén a eso. Y es bueno traer las dos cosas a la iglesia. Es bueno traer la Biblia y es bueno traer el cerebro. No hay que quitarse la cabeza y dejarla a la puerta del templo. Vivimos por fe, pero también la fe tiene que ver con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad de entender lo que Dios está diciendo. Usted no puede creer lo que no sabe. Así que vamos a leer entonces Colosenses capítulo 1, versículo 16. Está hablando acerca de Jesús. Si quiere leer desde el versículo 15 para que le quede más claro el contexto, el versículo 15 está hablando de Jesús, el apóstol. Dice que Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Enfoquémonos en el versículo 16 un momentito. En Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y me interesa lo que sigue, dice, visibles e invisibles. Según la ciencia, la astronomía, los avances tecnológicos, vivimos en un universo que cada vez descubrimos que es más grande de lo que se había creído. Y hay que estar insistiendo en esto. Los últimos datos dicen que en nuestra galaxia, en este pedacito, en esta esquinita del universo que vivimos, que en nuestra galaxia, hay 300.000 millones de estrellas, de soles. Y muchos de esos tienen planetas alrededor de eso. Y muchos de esos planetas tienen satélites girando alrededor de ellos. Y dicen los científicos que en la parte del universo que van conociendo, han descubierto millones de galaxias, muchísimas de ellas más grandes que las nuestras. Yo sé que es muy fácil oír estas cantidades, pero para nuestro cerebro es casi imposible de procesarlas. Ninguno de nosotros ha visto nunca 1.000.000 de nada. Todos, si yo digo 1.000.000, todos creemos que entendemos, pero en realidad no estamos entendiendo nada, porque nuestro cerebro no está diseñado para pensar en millones. No hemos visto 1.000.000 de nada. Y usted puede decirme, pastor, usted se equivoca. Yo acabo de contar en mi casa 1.000.000 de colones. Dios lo oiga. Pero no, usted no contó 1.000.000 de colones. Contó 50 billetes de 20.000 colones. O contó 100 billetes de 10.000 colones. 50 y 100 son números que podemos manejar. Pero 1.000.000 de colones sería contar 1.000.000 de moneditas de un colón que ya ni siquiera existe. Y ya eso no lo podemos procesar. Si no podemos procesar 1.000.000, ¿qué podemos decir cuando los científicos nos hablan de que en esta galaxia, no los pastores, no los predicadores, no los fanáticos religiosos, los astrónomos, muchos de ellos ateos, dicen que en esta galaxia hay 300.000 millones de estrellas y que esta galaxia es una de los millones que ellos han descubierto? Y cuando llegamos a Colosenses 1:16 nos dice que todas estas cosas fueron creadas por Jesús y para Jesús. Entonces esta es la clase de Dios al que nos estamos acercando.
Pero esto es la mitad de la creación, porque dice que las cosas visibles, pero también las invisibles. Así es que vamos a ir despacio. Lo que los científicos nos están hablando es de una cosa inimaginable, gigantesca, pero que es visible, sea a simple vista, sea con un radiotelescopio, sea con un instrumento de análisis científico, pero es visible. Pero la Escritura dice que también hay otra creación invisible. Y lo más interesante es que esta creación invisible fue hecha antes que el universo en el que usted y yo vivimos. Hay un orden de precedencia, hay un orden cronológico. Dios primero creó a través de Jesús y para Jesús, creó un mundo de realidades que son invisibles para nosotros. Y luego que creó ese mundo, creó este universo gigantesco con las realidades que sí son visibles. No sé si me estoy explicando hasta aquí. ¿Sí? Bueno, de aquí a media hora ya usted va a tener jaqueca. Pero es que tenemos que tener esto muy claro. Por ejemplo, no me puedo meter muy a fondo en esto, algún día vamos a tener la oportunidad de estudiarlo, pero por ejemplo Job está discutiendo con el Señor acerca de todas las cosas feas que le están ocurriendo y finalmente Dios lo deja hablar y desahogarse y despotricar durante muchos días hasta que finalmente el Señor interviene al final del libro y empieza a hacerle preguntas a Job. Y dentro de las preguntas que le hace el Señor a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y cuando los hijos de Dios se regocijaban. Quiere decir que cuando Dios estaba poniendo los fundamentos de la tierra y creando el universo visible, ya había criaturas que celebraban y alababan la sabiduría y el poder de ese Dios creador. Y esas criaturas son invisibles para nosotros. Llámeles, Pablo dice, ángeles, principados, potestades, como usted quiera, son invisibles, pero son reales. Los microbios son invisibles para nosotros, pero lo pueden matar. El COVID era invisible para los ojos humanos, pero mató a millones de personas. Entonces, que yo no pueda ver algo no significa que no existe. Hay cosas que existen que según la Escritura son invisibles. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces, antes de crear el universo material, el universo físico, Dios crea un universo invisible. Los griegos, que no conocían ni el Antiguo Testamento y obviamente no tuvieron acceso al Nuevo, los filósofos griegos, desarrollaron una palabra que es importante y de la que vamos a empezar a hablar hoy en día. Esa palabra es la palabra arquetipo. Probablemente nunca la va a escuchar, probablemente nunca la vamos a usar en nuestra conversación diaria, pero es una palabra importantísima para nosotros. Y aunque en las iglesias no se habla de ella, es necesario que por lo menos tengamos una noción básica. Arquetipo, repito, es una construcción de dos palabras griegas. Una es argé. Argé significa el principio o principio, comienzo, inicio, argé. Y la otra palabra es tipos. En griego, tipos es una figura o un modelo. Entonces, arquetipo lo que significa es un modelo o una figura primordial, algo que existía en el principio. Vamos a ver, yo sé que esto no es una clase de filosofía, pero vamos a ir despacio a ver si ponemos, tratar de poner algunos puntos sobre las sillas. Si yo digo la palabra mesa, no hay una persona aquí que no entienda, bueno, quizás los hermanos que nos visitan de Estados Unidos. Si yo digo table, si yo digo mesa, todos automáticamente tenemos una idea de lo que es una mesa. Todos hemos visto una o muchas mesas. Todos hemos utilizado una o muchas mesas. El problema está cuando yo les digo que me definan qué es una mesa. Si usted me dice una mesa es un mueble de madera, yo le digo, ¿y si la hacemos de cemento? Seguiría siendo mesa. ¿Y si la hago de plástico? ¿Alguno ha visto una mesa de plástico? ¿Sí? ¿De piedra? ¿Sí? Y usted me dice, bueno, es un mueble que tiene 4 patas. Bueno, ¿y si le pusiera 6 patas? ¿Usted la reconocería como una mesa? ¿Sí? ¿Y si le pusiera 8? ¿Y si hiciera una mesa 100 pies? Larguísima para fiestas. Entonces no es el material del que está hecha, no es el número de patas que tenga. Y si usted me dice es un mueble que sirve para comer, y le digo, ¿y si yo compro una mesa, la llevo a mi casa y nunca como en ella?
y pongo floreros con ramos de flores nuevos cada día, ¿seguiría siendo mesa? Entonces no es por el material del que está hecha, no es por el número de patas que tenga, no es por el uso que le demos, pero todos sabemos que es una mesa. ¿Usted de dónde sacó esa idea de lo que es una mesa? Lo que dicen los filósofos griegos es que solo existe una mesa real, una nada más. Y que esa mesa real existe en otro mundo, en un universo que está fuera de este, que es el mundo de los arquetipos. Que hay una mesa real, hay un árbol nada más único, y todo lo demás que vemos aquí en el universo visible son copias imperfectas de ese modelo primordial, de ese modelo perfecto o arquetipo. Fácil, ¿verdad? ¿Ah? No, no es fácil. Pero estos señores tenían mucho tiempo libre, no trabajaban. No tenían que ganarse el pan con el sudor de la frente, y cuando usted te da vago le queda mucho tiempo para pensar cosas. Y aparte de eso eran muy inteligentes. Entonces todo eso nos lleva a una serie de consideraciones. Si hay una mesa arquetípica, una mesa única, perfecta, original, y todas las que tenemos aquí son copias pasajeras que se van a deshacer con el año, los años o con los siglos, y si usted tiene niños se le deshacen más rápido. Quiere decir que también solo hay un hombre y todos los demás somos copias imperfectas, dirían las esposas. Solo habría aquel mundo de cosas perfectas que son modelos, y lo que tendríamos aquí en el universo real, en el universo visible, serían copias imperfectas. Esto es muy interesante y la Biblia tiene mucho que decir, pero repito, no tengo tiempo para meterme en eso, por eso me voy a saltar toda esta parte y vamos a ir a Éxodo 26. Olvidémonos de los griegos, vamos ahora a la Biblia. En Éxodo 26, Dios acaba de hacer una serie de milagros portentosos para liberar al pueblo de Israel de varios siglos de cautiverio en Egipto. Envió plagas sobre el reino de Faraón, abrió el mar Rojo, sacó a su pueblo, destruyó el ejército que los perseguía y ahora los lleva al pie del monte Sinaí, en pleno desierto. Y le dice a Moisés que suba al monte. Y Moisés sube y está en ese monte durante 40 días y 40 noches ayunando. Y Dios hablando con Moisés. No solo habla, le da unas tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, con lo que nosotros conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos. Pero no solo le da los 10 mandamientos, usted no necesita 40 días y 40 noches para darle 10 mandamientos a alguien, los puede recitar en 2 minutos o en 3 minutos. Dios le da también una serie de instrucciones sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios, por qué deben ser separados, deben ser santos, deben ser diferentes a las otras naciones de la tierra. Pero también le da una serie de instrucciones acerca de un edificio o una estructura que Moisés tiene que hacer. Ese edificio o esa estructura se llama el tabernáculo y todos hemos escuchado hablar del tabernáculo. No podemos meternos tampoco en muchos detalles porque nos falta el tiempo. Pero básicamente el tabernáculo era una tienda de campaña grande, quizá como este templo que tenemos nosotros, cubierta no con ese material, sino con cueros de animales, y estaba dividido en una parte que se llamaba el lugar santo, donde los sacerdotes podían entrar a ofrecer sus sacrificios, a quemar incienso, y otra parte que se llamaba el lugar santísimo, donde no podían entrar los sacerdotes, donde no podía entrar ningún israelita, porque ahí estaba el arca del pacto. Y en esa arca del pacto era donde Dios se revelaba, donde Dios hablaba a su pueblo. Ese tabernáculo se convirtió, para decirlo de alguna manera, en la habitación de Dios aquí en la tierra. Y al lugar santísimo, y todos ustedes saben esto, solo podía entrar un hombre, el sumo sacerdote de Israel, y solo podía entrar una vez al año. No es que un día el sumo sacerdote decía, tengo ganas de entrar a la presencia de Dios, voy a ir. No, solo un día.
Los judíos todavía conocen ese día como el Yom Kippur, como el día de la expiación. Y no podía entrar sin sangre. Tenía que degollar a un animal inocente y entrar sangre. Pero para pasar del lugar santo al lugar santísimo había otro problema. Había una barrera. Vamos entonces a Éxodo 26, 30. Tenemos a Moisés en el monte. No sabemos si en el segundo día estará arriba, o en el día 20, o en el día 39, pero en algún momento Dios le da esta instrucción a Moisés. Le dice, alzarás el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es la tienda de la que estamos hablando. Pero note, por favor, lea lo que sigue. Alzarás el tabernáculo, ¿cómo? Conforme al modelo que ¿qué? Que te ha sido mostrado. Quiere decir que Moisés en el monte no solo escucha a Dios, Moisés vio algo. Dios no solo le habló a Moisés, le mostró. ¿Qué le mostró? Un modelo, un plano, el blueprint de una estructura que se llamaba el tabernáculo. Ahora voy a ir despacio. Ese modelo que Dios le muestra, vamos a ver. Si yo le digo a un arquitecto, quiero una casa de 225 metros cuadrados, la quiero con 2 baños, la quiero de una planta, la quiero con un comedor, con cocina, esas son instrucciones verbales. Pero él tiene que tomar esas instrucciones y diseñar algo, diseñar una cosa que le llamamos el plano. Y con ese plano van a trabajar los constructores, ¿o no es así? ¿Sí? Y ahora los arquitectos hacen algo más que hacer un plano. Hacen una cosa que se llama una maqueta. ¿Qué es la maqueta? Es un modelo a escala del edificio que yo quiero que sea construido. Entonces, una vez que yo le doy mis instrucciones verbales al arquitecto, el arquitecto dibuja el plano, luego le da el plano al que diseña la maqueta, yo puedo venir y ver la maqueta y ver cómo va a quedar mi casa. Lo que Dios le muestra a Moisés en el monte es una maqueta, es un modelo de un tabernáculo. ¿Dónde existía ese tabernáculo? ¿De dónde se sacó Dios un tabernáculo en la cima de una montaña en medio desierto? Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Qué es? ¿Que Dios andaba con una maleta llena de maquetas ahí, de edificios? No. Dios lo que le muestra a Moisés es que en el mundo invisible, en el mundo arquetípico, antes de que Dios creara este universo, en el universo invisible que Dios creó primero, ya había un tabernáculo perfecto, que no se destruye, que no se pone viejo, que no es afectado por la intemperie, ni por el sol, ni por la lluvia, ni por el polvo, ni por la arena. Y Dios le muestra a Moisés ese tabernáculo. Y si quiere profundizar usted en su casa con tiempo que no tenemos hoy, usted puede ir al libro de Apocalipsis y todavía ahí el apóstol Juan, miles de años después, tiene una visión y dice que vio el cielo abierto y vio el tabernáculo en el cielo. El mismo que había visto Moisés siglos antes. Y ese tabernáculo, esa maqueta, ese modelo, ese arquetipo que Dios le muestra a su siervo, a Moisés, Moisés tiene que reproducirlo. Pero lea el versículo que sigue, por favor, en Éxodo 26, 31. Curiosamente le dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Ok, hace el tabernáculo, pero Dios le dice, Dios está metido en este asunto, en los detalles. Le dice, no solo quiero el tabernáculo, quiero que me haga un velo, y no cualquier velo. Quiero que me lo haga de obra primorosa, o sea, tiene que ser algo maravilloso, tiene que ser de azul, de púrpura, de carmesí, de lino retorcido. Le da todas las instrucciones, tiene que tener querubines. Verso 32. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia. No sobre 3 columnas, no sobre 5, no de guachipelín ni madero negro, sino de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles, el capitel es la parte superior de la columna, es un adorno encima de la columna. Los capiteles de oro sobre basas de plata. Verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y vamos a lo que nos interesa, por favor respire.
Y aquel velo, ¿o será qué? O será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, dentro de esas instrucciones detalladísimas que Dios le da a Moisés en cuanto a materiales, medidas, colores, le dice: tienes que hacer un velo, y lo quiero así. Es un velo que tiene muchos metros de altura, que va desde el techo del tabernáculo hasta el piso. Y ese velo tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? Servir de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Es el lugar donde residía la Shekinah, la gloria de Dios. Los hombres no podían tener acceso, las mujeres no podían tener acceso al lugar santísimo. Reyes poderosos como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, David jamás pudo cruzar ese velo, jamás pudo entrar al lugar santísimo. Por eso usted lee en los salmos que dice David: yo preferiría pasar un día en el patio de la casa de Dios que 3 años afuera. David no dice: yo preferiría pasar un día en el lugar santísimo, porque él no podía entrar al lugar santísimo. Era rey, pero no era sumo sacerdote. Salomón, que es el hombre más sabio que ha habido, no pudo entrar al lugar santísimo. Hubo mujeres muy hermosas en Israel, no pudieron cruzar el velo. Hubo hombres santos como Daniel, no pudo cruzar el velo nunca. Ese velo no era cualquier cosa, no fue un capricho de Dios. No era un elemento decorativo del tabernáculo para que se vea más bonito y lo quiero de estos colores. No. Era una barrera infranqueable. Y si usted se metía a un ayuno de 2 semanas o de 3 semanas o de 4 semanas y le pedía perdón a su esposa por todas las veces que la ha tratado mal, y le pedía perdón a su suegra por todos los chistes groseros que ha contado de ella, y después de ayunar y pedir perdón quería cruzar el velo, caía muerto, porque la carne y la sangre no podían soportar la gloria de Dios. Ese velo no estaba ahí de adorno, era una barrera. Dios lo dice claramente, dice: y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo entonces? Tenemos una idea más o menos de qué era el tabernáculo, tenemos una idea de que había un velo y sabemos cuál era la función del velo. Este Dios que inimaginable para nosotros, que creó este universo extraordinario y el universo invisible también, no permitía que los seres humanos se le acercaran demasiado. Para eso era el velo. Y ese velo, ¿qué representaba? Habría que ir ahora al profeta Isaías, capítulo 59 de Isaías. Si tiene su Biblia, búsquelo, si no vamos a tratar de encontrarlo ahí, versículo 1. Los israelitas se estaban quejando de que en su época, el profeta Isaías vivió en una época muy difícil. Había una crisis espiritual, había una crisis económica. El imperio Babilonia se estaba levantando por allá y amenazaba con destruir a Israel. Y entonces los israelitas decían: es que ya Dios no es como era antes. Dios ha cambiado. En la época de nuestros tatarabuelos, Dios destruyó al ejército egipcio. En la época de los abuelos, Dios destruyó a nuestros enemigos. Pero ahora parece que Dios está cansado, que está viejito, que ha perdido poder, porque los problemas se nos vienen encima uno detrás de otro. Oímos que en el pasado Dios hizo milagros, pero hoy no los estamos viendo. Parece la situación de la iglesia algunas veces. Y esa era la situación en la época de Isaías. Entonces Isaías se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a profetizar. Y en el versículo 1 dice: no es que la mano del Señor se ha cortado, no es que Dios ha perdido poder, no es que Dios está cansado, no es que Dios se hizo viejo. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni es que su oído se ha puesto duro y ya no escucha. No es eso el problema. El problema, dice Isaías en el versículo 2, ¿cuál es? Dice: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Note la palabra otra vez. Vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre ¿qué? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Voy despacio, lea el versículo 2 otra vez, respire profundo, léalo. Isaías da un diagnóstico espiritual. El problema no está en Dios, está en nosotros siempre. ¿Cuál es el problema? Que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en Éxodo con respecto al velo? Y aquel velo os será separación, división entre el Dios santo
y el pueblo pecador. Entonces ese velo no solo era un tejido primoroso de azul, de púrpura, de carmesí, de lino retorcido, bordado con querubines. Aquel velo era un símbolo también de lo que separa a un Dios perfectamente santo de una humanidad perfectamente pecadora. Y lo que nos separa, según Isaías 59:2, es nuestras iniquidades y nuestros pecados. Ese velo era un símbolo del, ¿qué? Dígalo. Era un símbolo del pecado, de sus pecados y de mis pecados, de los de todos los hombres, de todas las mujeres. Vamos a ir un momentito al libro de los Hechos. Vea que vamos a saltar por la Biblia bastante hoy, yo le dije. Hechos capítulo 7. Hay un hombre de Dios ahí en Hechos 7. Que está predicando. Es su último sermón, lo van a matar a pedradas pronto. Pero en ese último momento de su vida la unción de Dios viene sobre él y el rostro de este hombre empieza a brillar como el de Moisés cuando bajó de la presencia de Dios. Y empieza a predicar con una unción y con una autoridad y empieza a predicar toda la historia de Israel, todo el Antiguo Testamento de memoria. Él no tenía una Biblia como esta, pero tenía la palabra en su corazón. Y llega un momento en su discurso que dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como Dios le había ordenado a Moisés, cuando le dijo a Moisés que lo hiciera, ¿cómo? Perdón, ¿cómo le dijo? O sea que siglos después de Moisés se mantiene la enseñanza. Dios le dijo a Moisés, haga el tabernáculo conforme al modelo que usted ha visto. Moisés no solo oyó instrucciones en el monte Sinaí, vio. Dios le permitió ver lo invisible. Ese mundo invisible, ese mundo arquetípico, de vez en cuando Dios permite que se haga manifiesto. Es cuando una persona ve un ángel. Los ángeles no viven acá, supone que viven en ese otro mundo, pero de vez en cuando Dios los permite venir y manifestarse. Una vez, el profeta Eliseo estaba en una ciudad pequeña, un pueblo llamado Dotán, con su siervo, y el ejército de Siria los tenía rodeados para matarlos. Y el siervo del profeta entró en pánico y le dijo, Padre mío, ¿qué vamos a hacer? Eso está lleno de enemigos allá abajo, no podemos bajar. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Oró. Pero no oró para que Dios lo libertara. Eliseo estaba tranquilo, siguió desayunando, hizo una oración y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. ¿Cuáles ojos eran? Los ojos físicos del siervo estaban. Cuando uno se asusta, abre los ojos. El tipo estaba que se le salían los ojos de las órbitas, más bien. Pero Eliseo dice, te ruego que abra sus ojos. Está hablando de los ojos espirituales. Y en ese momento, el siervo vuelve a ver y ve que entre los soldados enemigos que están abajo y ellos que están arriba de la colina, dice que está acampado un ejército de caballos de fuego y de carros de combate de fuego. Los sirios no podían verlo, el siervo no podía verlo porque pertenecen al mundo arquetípico, al mundo invisible. Pero de vez en cuando Dios permite que se manifiesten. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo vea usted o no lo vea usted, hay una protección alrededor suyo. Hay un mundo espiritual alrededor suyo. Mientras estamos sentados aquí, ¿usted tiene idea de cuántas ondas de radio han pasado a través de su cuerpo? ¿Tiene idea de cuántas ondas de televisión han pasado a través de su cuerpo? Y usted no siente nada, no ve nada, ni yo. Pero ahí están pasando. Y si tuviéramos algún detector electrónico nos daríamos cuenta de lo que está pasando. Pero como no lo tenemos, Dios de vez en cuando permite que las realidades del mundo invisible, del universo invisible, del mundo arquetípico se manifiesten en el mundo visible, en el mundo material. Pongo un ejemplo. El salmista dice, bueno, les conté que Eliseo oró para que se le dieran los ojos y que vio el siervo, vio caballos y carros de combate alrededor de ellos. El mismo Eliseo, ¿por qué está tan tranquilo? Porque él había tenido una experiencia anteriormente con su maestro, con el profeta Elías. ¿Recuerdan? Y Elías fue arrebatado del cielo, ¿en qué? En un carro de fuego. Y el salmista dice, los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares de millares. Recuerde lo que le dije al principio,
No había palabras en esa época para decir millones. Entonces millares de millares significa millones, 1000 veces 1000 es 1.000.000. Y el salmista dice, hablando por el Espíritu Santo, que no es que el Señor mandó un Uber para que se llevara a Elías, o que tenía 10 carritos alrededor de Eliseo. Dice que el Señor tiene veintenas de millones de carros de ese tipo. ¿Dónde los guarda? ¿Qué combustible usan? ¿Qué comen esos caballos de fuego? Está hablando de realidades que no pertenecen al universo visible, sino al mundo arquetípico. ¿Seguimos hasta aquí? ¿Ya les duele la cabeza? Vamos a aterrizar alguna hora, no sé cuándo, pero vamos a aterrizar. Lo que quiero que veas es que aún en la época de Esteban, en el Nuevo Testamento, se sigue hablando de que Moisés hizo las cosas conforme a un modelo. Si no quiere creerme, vamos a ir a otro versículo, Hebreos capítulo 8, versículo 5. No fue un capricho de Moisés. Hebreos 8:5 dice que los sacerdotes que ministraban en esta época, poco después de Jesús, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los sacerdotes que servían en el templo de Jerusalén y en el tabernáculo sirvieron a lo que apenas era una figura y una sombra de las cosas celestiales. El templo con toda la gloria, el tabernáculo con toda su gloria era una sombra, pero lo real nunca es la sombra, es lo que la proyecta. ¿Ha visto usted cómo cambia la sombra suya cuando camina al sol? En la tarde, uno se ve como de 20 metros de largo. Y dice, ¿cómo he crecido? A mediodía usted no se ve. Y dice, caramba, ¿qué me dice? Las sombras cambian, pero la realidad suya es la misma. Tiene la misma estatura a mediodía y en la tarde. El tabernáculo, el templo eran figura y sombra de las cosas verdaderas, de los arquetipos celestiales. Hebreos 8:5 dice entonces que los sacerdotes de Israel sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a ¿qué? Otra vez, note la insistencia, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. 7 veces le dice Dios en Éxodo a Moisés que lo haga conforme al modelo. Y ese modelo que Moisés vio en el monte tenía incorporado un velo. Y ese velo es un símbolo, según Isaías 59:2, del pecado humano que separa a un Dios perfectamente santo de nuestras iniquidades. Esa es la barrera que le impide al hombre acercarse a Dios. Y él busca otros caminos, busca alternativas, busca salirse del tabernáculo, inventa religiones, inventa filosofías, trata de hacer buenas obras. Pero no puede. El velo le impide el paso. Respire por tercera vez. Vamos a ir a los evangelios, a los sinópticos, a Mateo, a Marcos y a Lucas, para que usted se dé cuenta que esto no es un versículo raro, es una doctrina que está en toda la Biblia, que no la veamos a veces, pues. Mateo capítulo 27, perdón. Tenemos al Señor Jesús clavado en la cruz. Agoniza ahí, clavado en esa cruz durante 6 horas. De 9 de la mañana a las 3 de la tarde. A mediodía caen tinieblas sobre el Calvario, sobre el Gólgota. Y 3 horas después de que se oscurece todo, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, que son las 3 de la tarde, ocurre algo. Desde la colina del Gólgota se podía ver el templo de Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén todos los días a las 3 de la tarde se ofrecía el sacrificio vespertino. Había que ofrecer 2 sacrificios diarios, el matutino y el vespertino. Sacrificio de la mañana y el de la tarde. Y ese sacrificio era degollar un cordero inocente. A las 3 en punto de la tarde. Y en el momento que Jesús está entregando el Espíritu y está muriendo, los sacerdotes están degollando el corderito allá en el templo. Pero en ese mismo momento ocurre algo extrañísimo. Dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. ¿Pero cuál velo?
Si hemos venido hablando de que hay un velo en el tabernáculo, que hay un velo en el templo, desde el libro de Éxodo. Y ese velo representaba ¿qué cosa? La división, la separación, el pecado que nos impedía acercarnos a Dios. Pero cuando Jesús muere, el velo se rasga en dos. Y los sacerdotes que están degollando el cabrito se llevan el susto de su vida. Porque estos sacerdotes que empezaban su ministerio a los 30 años y terminaban a los 50, pasaban 20 años ahí ofreciendo todos los días los mismos sacrificios, pero no, el velo no se movía. Pero en el momento que Jesús muere, el velo se rasga. Y estos sacerdotes pueden ver por primera vez más allá del velo y ver el lugar santísimo. Y esta gente sale de ahí despavorida. Y note el detalle. Ese velo tenía más de 9 metros de altura. Pero dice que se rasga de arriba a abajo. No fue que un sacerdote loco sacó un puñal o una daga y empezó a cortar el velo para ver qué había adentro. No, se rasga donde ninguna mano humana podía llegar. En el momento que el hijo muere, el padre toma el velo que él mismo había mandado construir y lo rompe en 2 pedazos para enseñarnos que ahora la barrera había sido quitada, que el problema del pecado había sido eliminado, que el ser humano ahora podía acceder hasta la presencia del Dios Santo gracias al sacrificio del Hijo de Dios que estaba muriendo en esa cruz. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Si quiere leerlo, lo puede leer también en Marcos 15:38, le digo que están los 3 sinópticos, en Lucas 23:45. Ninguna mano humana podía abrirnos el camino a la salvación. Ninguna mano humana podía abrirnos el camino a la presencia de Dios. Tenía que ser Dios el que tomara la iniciativa. El hombre caído, el hombre pecador no puede tomar la iniciativa de salvarse ni de inventar un camino de salvación. Puede inventar filosofías, puede inventar partidos políticos, puede inventar religiones, pero no puede crear un camino de salvación porque el velo no se puede romper de abajo hacia arriba, tiene que romperse de arriba hacia abajo. Vamos a pasar rápidamente a Hebreos 10. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Ahora, ¿cuál es el corolario? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el resumen de todo esto que estamos diciendo? Es muy fácil, véalo ahí. Hebreos 10:19. Después de argumentar largamente durante más de 10 capítulos, entonces el escritor de Hebreos nos dice, así que, hermanos, teniendo que, tenemos que, libertad. ¿Libertad para qué? Para entrar al lugar santísimo. La libertad que no tuvo David, la libertad que no tuvo Salomón, la libertad que no tuvo Daniel, la tiene usted. La tiene el borrachito del pueblo, la tiene el drogadicto, la tiene el adúltero, la tiene el idólatra. A través de la muerte de Cristo el velo se rompió y el camino quedó abierto. Todos sabemos que en Juan 10 Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero a veces no entendemos lo que significa yo soy el camino. No es que era una autopista, no es que era una carretera. El camino se abrió a través del velo. Y ahorita vamos a terminar esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo entramos al lugar santísimo? El sumo sacerdote no podía entrar sin sangre, tenía que llevar la sangre de un cordero, sangre ajena. Pero Jesús no entró con la sangre de un cordero, entró con su propia sangre. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Dice, nos acercamos por el camino ¿qué? Nuevo y vivo. Despacio. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, nos acercamos, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Nos abrió a dónde? Por favor, no se mueva, ahora no respire. Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo, dice, ¿a través de qué? Y volvemos a topar con el velo con el que venimos hablando desde Éxodo, capítulo 36. Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, pero todavía dice algo más profundo aquí. Dice, a través del velo, esto es de su carne. Ese velo, ¿qué significaba? Según Isaías 59:2, significaba el pecado, la separación.
la iniquidad, la división. Pero significaba algo más profundo todavía. Significaba la carne de Cristo en la cruz del Calvario. O si la gente llora en Semana Santa, hermano. Desempolvan las estatuas y sacan a Cristo y lo paseamos por la calle y lo asoleamos para que no le caiga moho. Y lloran. En América Latina cerramos los bares. Uno no sabe si lloran porque le están matando a Cristo, porque el bar está cerrado, pero la gente llora. Y decimos, ay, pobrecito Jesús, cómo sufrió los clavos. Hermano, permítame con todo el respeto decirle esto. Los clavos eran lo menos importante. Miles de hombres murieron crucificados antes de Jesús y después de Jesús. Es más, el día que Jesús muere hay dos criminales, uno a su izquierda y otro a la derecha, que están sufriendo los mismos dolores, atravesados por los clavos similares, azotados por los mismos látigos. El dolor físico era terrible, era una muerte diabólica. Pero el problema de la cruz no es el dolor físico. Si usted ve la película Espartaco, lee la historia, se da cuenta que Roma acostumbraba castigar la rebelión de los esclavos y crucificarlos. La cruz era la muerte de los esclavos, de los criminales, de los rebeldes. Esa es la muerte que padeció Jesús. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Era tan denigrante, tan humillante la cruz. Por eso Pablo habla del escándalo de la cruz. Por eso dice que la cruz es locura para los que se pierden. Pero para usted y para mí, que nos salvamos por la misericordia, es el poder y la sabiduría de Dios. El problema de la cruz no son los clavos. El problema de la cruz no es la asfixia. El problema de la cruz es que desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día Jesús está clavado y sufriendo, igual que los dos ladrones a la par. Y está desnudo, no con un taparrabo, está desnudo. La gente pasa, lo mira, lo escupe, se burla. Pero a mediodía el Padre apaga la luz y manda tinieblas sobre el Calvario. Porque de las 12 a las 3 de la tarde, lo que va a pasar ahí es tan horrible que el Padre no quiere que nadie lo vea. Y lo que está pasando es que Jesús, el hombre perfectamente santo, el que nunca hizo pecado, el que nunca se halló engaño en su boca, empieza a transformarse. La carne más santa del universo, la carne que nunca pecó, la carne que nunca se apartó de la voluntad del Padre, empieza a transformarse. ¿A transformarse en qué? En algo sucio, en algo asqueroso. A transformarse en pecado. El pecado de todos los hombres, desde Adán hasta el último ser humano. Pecado de todos los criminales, de todos los idólatras, de todos los adúlteros, de todos los traficantes de droga, de todos los violadores de niños. Pecado suyo y el mío fue puesto sobre la carne de Jesús. Y fue tan terrible que la carne de Cristo se convirtió en pecado, se convirtió en el velo. Por eso dice el escritor de los Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Recuerde que el velo significaba la división, la separación, el pecado, la iniquidad. Camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. El cuerpo de Cristo en la cruz se convirtió en el velo. Y el velo tuvo que ser roto. Por eso nos abrió un camino nuevo y vivo, no solo a través del cuero que se rompió allá en el templo de Jerusalén, sino a través de su carne santa y perfecta, para que usted y yo tuviéramos acceso a la presencia del Padre. Cuando usted entiende esto, va a dejar de perder el tiempo viendo programas estúpidos en televisión, va a dejar de perder el tiempo teniendo conversaciones vanas y absurdas, y va a entender que su tiempo debería ser dedicado a adorar a ese Dios, a servirle, a acercarse a la presencia de Él, porque ese es un privilegio que no tuvieron los reyes, ni los ricos, ni los nobles, ni los sabios, pero Dios por su misericordia nos lo dio a nosotros. Termino. Hebreos 6. Podemos leer, creo que del versículo 16, ¿sí? Esto es un poquito más complicado y podríamos salirnos del tema, pero nada más quiero leerlo para que vea que estamos en el contexto. Hebreos 6 dice, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Voy a parar aquí nada más para explicarle un poquito. Cuando su marido llega a la 1 de la mañana a la casa y usted le dice, ¿qué son estas horas de llegar? Y él le dice, es que vengo de una reunión de oración con los hermanos y trae los ojos rojos, ¿sí? Y usted le dice, ¿me lo jura? O uno le dice a alguien, préstame 20,000 colones y te juro que te los pago la otra semana. Entre nosotros, dice Hebreos, entre los hombres, lo máximo de garantía que usted puede dar es el juramento. Y cuando usted jura, se acabó toda discusión. De hecho, si usted tiene que ir a un tribunal, le piden que preste juramento. Si alguien lo eligen para presidente de la República, tiene que juramentarse. Donald Trump estaba juramentándose ahora. El juramento sigue siendo válido. ¿Por qué? Porque los hombres mentimos. Aunque usted no lo crea. Y se supone que cuando usted jura, ya no hay mentira. Eso es lo máximo. Bueno, pues la Biblia, que dice que Dios nunca miente, basta con que Dios diga que algo es sí para que sea sí o que no para que es no. Pero Dios no solo prometió, sino que juró. Y entre los seres humanos juramos por algo que sea más grande que nosotros mismos. Se lo juro por mis hijos. Que se muera tu mamá, si no fue así. Juramos por algo más grande que nosotros mismos. Pero resulta que Dios para jurar no tiene nadie más grande que Él. Entonces la Biblia dice, juró Dios por sí mismo. Para que por dos cosas, número uno su promesa y número dos su juramento, dos cosas inmutables, o sea que no cambian, usted y yo tengamos seguridad de que lo que Dios está diciendo es cierto, es verdad. ¿Qué es eso que Dios juró? Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro de ¿qué? Pero ¿cuál velo, hermano, si ya no hay tabernáculo? ¿Cuál velo si ya no hay templo? Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Este velo del que está hablando es el del tabernáculo celestial, del tabernáculo arquetípico. Y dice que usted y yo tenemos una esperanza tan fuerte, tan segura que es como un ancla. El ancla es lo que usan los barcos para que la corriente y el viento no los arrastren. Las olas los mueven, se siente feo, usted puede darle náuseas, pero el barco está agarrado. El ancla penetra dentro del agua hasta agarrarse en la roca firme. Usted no ve el ancla, ve el barco moverse. Y dice, en cualquier momento se va, pero no se va porque lo tiene sujeto el ancla. Usted y yo tenemos una esperanza tan fuerte que penetra hasta dentro del velo como un ancla y se agarra allá arriba de la roca eterna que es Cristo. La gente no puede ver eso. Vivimos en el mundo y en el mundo a veces las cosas nos mueven. Hay problemas, hay enfermedades, soplan vientos, baja la marea, sube la marea. Nos mareamos. Pero el barco no se va a ir, hermano, porque está sujeto por un ancla que cruzó el velo y entró allá arriba. Y si leemos el último versículo de esta mañana, que es el 20, dice, detrás de ese velo, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Detrás de ese velo celestial, Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué significa precursor? Significa el primero, el que va adelante. Él cruzó el velo del tabernáculo celestial como precursor nuestro. Y dentro de 10 años, o 20, o 50, o 100, todos nosotros vamos a haber cruzado en oración, en alabanza, en adoración, leyendo las Escrituras, compartiendo a Cristo con otras personas y congregándonos unos a otros para mantener viva esta esperanza. Que Dios les bendiga muchísimo, que tengan una semana muy, muy bendecida.